Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada, quien es Rosalba Rivera Zúñiga. Es coordinadora de Niñez Migrante en el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, mejor conocido como IMUMI. Ella es maestra en estudios latinoamericanos, cuenta con una licenciatura en periodismo y comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y con diversos estudios en la materia. También cuenta con 15 años de experiencia en áreas de educación e incidencia en políticas públicas respecto de la sociedad civil, el gobierno, la academia, y pues bueno, con todas estas cartas credenciales nos va a explicar de qué va este tema de la niñez migrante. Querida Rosalba, bienvenida a Luchando por la Justicia de Nimer Radio. Muchas gracias, Jessica. Es un gusto y un placer acompañarnos. Al contrario, querida Rosalba, qué bueno que nos acompañas. Y platícanos, ¿qué es la niñez migrante? ¿De qué va este tema tan importante? Bueno, pues la verdad es que es una como pregunta muy amplia. Los perfiles de niñez migrante son ahorita justamente muy diversos en México. No podemos hablar de una sola niñez o adolescencia. Anteriormente estábamos acostumbrados a recibir sobre todo migraciones internacionales de la región Centroamérica y era nuestra principal fuente, digamos, de los flujos migratorios de niñez y adolescencia, y sobre todo adolescentes que venían solos a buscar ya sea cruzar México para llegar con sus padres en Estados Unidos o con sus familias en Estados Unidos, y esa era una constante desde hace muchos años. Sin embargo, en la actualidad tenemos un cambio en esos flujos migratorios y ahora lo que vemos son más niñeces que vienen acompañadas, que vienen con sus unidades familiares y que vienen de países de América Latina, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Venezuela sobre todo, Haití, que están siendo los principales países expulsores en este momento de niñez y adolescencia en México, y ya rebasaron a los centroamericanos, que anteriormente era nuestra principal fuente de flujos. Entonces, las necesidades, por supuesto, dependiendo de las nacionalidades, van cambiando, y también dependiendo de en qué estado vienen, si son acompañados o no acompañados. Y pues tú sabes también que con todo el movimiento de políticas migratorias hacia ellos, pues las cosas también han estado cambiando, evolucionando mucho en este par de años, y se ha vuelto un tema muy interesante, muy complejo. Y justamente nos hiciste recordar este punto de las caravanas migrantes, cómo han venido moviéndose de manera constante y que, aunque se han tratado de implementar políticas públicas o algunos mecanismos, no han sido muy eficientes. Tan es así que en tiempo no muy lejano, es decir, hace pocos meses, hubo un evento lamentable en una de las estaciones migratorias. Pero al respecto, ¿qué datos adviertes que han incrementado en estos 2 años, no? Porque, pues bueno, siempre ha estado este tema de migrar, etcétera, por mejores condiciones, pero la niñez migrante, ¿a qué condiciones está expuesta? Claro, mira, a lo mejor justo ahora que colocas este como recuento histórico muy reciente de lo que ha pasado en el contexto migratorio en México, pues a lo mejor vale la pena empezar por estos mecanismos de protección a la niñez y adolescencia que en México se han implementado específicamente para las poblaciones en movilidad humana a partir de justo estos movimientos masivos que fueron las caravanas en aquel entonces de 2018 y 2019, o los éxodos también llamados, en donde había un número muy importante de población infantil y adolescente. Y entonces, a partir de ese momento, las autoridades en México, de todos los niveles de gobierno, pues comenzaron a como activar más su papel de protección, y justamente se logró aprobar una reforma muy importante para nosotros en materia de niñez migrante, una reforma en los marcos legales, en los marcos jurídicos, que permite, entre otras cosas, que la niñez en estos momentos no sea detenida en estaciones migratorias como era la constante en México, y de vuelta de manera también constante, de manera automática, casi a sus países de origen como la principal vía de atención a esos niños, ¿no? Y entonces quien tomaba esa batuta de las acciones que se hacían para niñas y niños era el Instituto Nacional de Migración. Y en la reforma que tuvimos en 2020 a estos marcos normativos, ahora la responsabilidad corresponde a las Procuradurías de Protección para la Infancia, y que tienen que hacer un análisis del caso, de cada uno de los casos de estas niñas y los niños, y determinar con base en el interés superior qué podría
ser de estos niños, que podría ser tener protección en México, protección internacional, ya sea la condición de refugiado, podría tener una regularización migratoria por tener familiares acá en México, o podría tener una reunificación familiar en un tercer país, que podría ser incluso Estados Unidos. En fin, analizar todas esas variables que en su momento el Instituto Nacional de Migración por supuesto que no hacía, y determinar cuál es la mejor opción para esa niña o niño, y que la última opción sea el retorno asistido. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de niñas y niños que vienen sobre todo de Centroamérica, vienen huyendo de contextos de violencia muy fuertes, violencia de todos los tipos, violencia familiar, violencia de género, violencia generalizada en sus países, y lo que menos queremos es volver a exponer a esos niños a una violencia de la que vienen huyendo, un sistema de violencia de la que vienen huyendo en sus países de origen. Entonces, para nosotros esta reforma representa un gran avance para México, y México se ha sentido muy orgulloso incluso en foros internacionales de que hemos logrado esta reforma, pero ahora el gran reto es implementarla, ¿no? Pero sin duda ha sido tan bueno, digamos, en algún sentido que, por ejemplo, lo que mencionabas del incendio en Ciudad Juárez, no tuvimos ninguna víctima menor de edad, ni ninguna mujer. ¿Y esto por qué? Porque justo esas reformas establecieron que no podían estar las niñas y niños en centros de detención. Entonces, afortunadamente, en ese momento que pasó lo de Ciudad Juárez, no hubo ninguna víctima directa de menores de edad gracias a esta reforma, pero tenemos todavía la gran tarea, el gran trabajo de fortalecer a estas instituciones que fueron mandatadas para ejercer la protección en México, que como te decía son las Procuradurías de Protección y los CIPINAS, sobre todo los CIPINAS, que son los organismos, el CIPINA es el Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, que son los entes rectores de la política de infancia, de protección a la infancia en México. Y ese para nosotros es el otro gran lado de la moneda que necesita ser visibilizado, fortalecido, que es que el presupuesto, ¿no? Que considera un presupuesto importante para los sistemas de protección en lugar de desaparecerlos o de restringirlos, como ahora también ha sido una de las propuestas que mandó la presidencia al Congreso para que los IPINAS se adscriban al DIF. Y para nosotros, pues eso es una regresión, porque ambas instituciones, si bien son encargadas de los temas de niñas y niños, el CIPINA es el ente rector de la construcción de políticas públicas para la niñez, no solo migrantes, sino todas las niñeces en México. Y lo que nosotros necesitamos es que se fortalezcan esas instituciones en lugar de que se minimicen o que se disminuyan. Y pues ahí hay todo otro debate que si quieren más tarde podemos también pensarlo, pero eso, también hay que motivar en este momento a que los sistemas de protección, tanto el nacional como en los estados, sean fortalecidos en lugar de lo que tenemos ahora, que es fortalecer al Instituto Nacional de Migración. Oye, Rosalba, y en este punto que comentas de esta importante reforma que garantiza los derechos de la niñez y que también estos sistemas integrales para la protección de las infancias, de las adolescencias, mejor conocido como el CIPINA, bueno, ¿qué derechos garantizan o buscan garantizar la niñez migrante? Pues justamente lo que buscan garantizar son la integralidad de los derechos, ¿no? Desde el derecho a migrar, que también lo vemos como un derecho humano, hasta el derecho a la unidad familiar, que la mayoría de las personas que están cruzando ahora México, pues lo que sabemos es que buscan llegar a la mayoría de los casos a Estados Unidos, porque la mayoría tiene familiares allá, ya sea padres, hermanos, primos, ya hay una generación anterior a ellos que está allá. Entonces, lo que nosotros decimos es la mayoría tienen derecho a la unidad familiar, bueno, todos tienen derecho a la unidad familiar, y una buena parte México podría aportar en su procedimiento para que lleguen bien a Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que ahorita lo que pasa es que están llegando en condiciones cada vez más precarias, exponiéndose más a las redes de tráfico de personas. Ha habido más desapariciones, no solo de niñas y niños, de mujeres y de hombres también en este tránsito. El tema tan complejo de la violencia y la inseguridad que vive México también es un factor que determina que la mayoría de las personas migrantes y sobre todo familias con niños chiquitos estén expuestos a riesgos innumerables. Y también lo que está haciendo desgraciadamente el Instituto Nacional de Migración pues es evitar que las personas viajen con un documento, que eso podría ser todavía mucho más ágil, más factible para las familias llegar en su momento a su destino, ¿no? Tampoco México está ofreciendo opciones de regularización migratoria para las personas que ya cuentan con una posibilidad de quedarse en el país. El sistema de asilo, pues tú también sabes que está colapsado acá en México.
Y bueno, lo que nosotros decimos, todos esos derechos, el derecho al asilo, a la protección internacional, el derecho al bienestar, a la vida, a la salud, a la educación, tendrían que estar siendo protegidos todavía con más ahínco. Te digo, ya tenemos el andamiaje institucional y el andamiaje jurídico para hacerlo, pero lo que falta pues es justo mucha, no sé si mucha voluntad y también un poco favorecer el sistema de protección de la infancia por encima del sistema migratorio y de seguridad nacional, ¿no? Ahorita todavía estamos como viendo que la militarización está siendo la prioridad en México, los recursos hacia la Guardia Nacional, hacia la contención que están ejerciendo tanto la Marina, Guardia Nacional, policías en las carreteras en los estados del sur, pues está siendo muy fuerte, muy riguroso cada vez más, y es en donde se están gastando más recursos, no se está priorizando todos estos derechos integrales que la ley prevé para niñas y niños y sus familias. Entonces también ahí es donde vemos como una contradicción entre la política migratoria y la política de protección a la infancia, que debería de ser la que prime por encima de la política migratoria en este caso. Qué tema tan más relevante, porque nos has puesto la atención en varios temas prioritarios, como es el tema del presupuesto, los recursos que se destinan a esta política pública que ha sido poco observada, el tema también de cómo es que la Guardia Nacional u otros aspectos han sido impulsados, pero este tema ha sido rezagado y que pues aún quedan importantes retos para garantizar los derechos de la niñez migrante. Pero querida Rosalba, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Rosa Rivera Zúñiga, quien nos está platicando justamente de la niñez migrante y pues bueno, ella tiene mucha experiencia en el tema al estar como coordinadora de niñez migrante en el Instituto para las Mujeres en la Migración, mejor conocido como IMUMI. Y querida Rosalba, ya que volvimos de esta pausa, quisiera que nos platicaras qué políticas públicas existen y para proteger justamente los derechos de la niñez migrante, si son eficaces o si hay algo que se pueda perfeccionar para mejorar su estancia o su tránsito en el país. Gracias, Jessica. Claro. Mira, creo que podemos centrarnos principalmente en una política pública que para nosotros también ha sido un parteaguas en el trabajo que estamos realizando, que en 2019 aprobó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la Ruta Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración. Y para nosotros esta es una gran política en el sentido de que abarca, como su nombre lo dice, integralmente a las instituciones que deberían ser responsables de restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y es una ruta muy completa porque abarca 5 grandes etapas, desde la 0, que podríamos empezar a contar desde ahí, que es la detección de los flujos migratorios previo a que lleguen al Estado mexicano, al país. Y esto porque es importante, justo porque ya nos sucedió en las caravanas que mencionábamos hace rato, 2018 y 2019, que no estábamos preparados para la entrada de un flujo masivo de estas dimensiones y características con tantas niñas, niños y familias que venían en esos éxodos, y que las autoridades pues empezaron a improvisar, digamos, para atender a las personas en su momento desde que entraron. Y bueno, nosotros estuvimos participando como asesoría, brindando asesoría legal a las autoridades de protección a la infancia, estuvieron también ahí tratando de identificar casos vulnerables y atenderlos, pero lo cierto es que fue una acción muy improvisada que afortunadamente se dio y estuvo muy bien, pero eso nos marcó la pauta de hay que estructurar una ruta en donde sepamos quiénes van a intervenir, qué instituciones pueden intervenir, incluso qué organizaciones pueden intervenir en qué momento, y estar preparados desde antes, ¿no? Como lo que vemos ahorita, todo lo que ha habido de los flujos importantes de Venezuela, de tanto personas que vienen de Venezuela o desde el sur,
desde el Cono Sur hacia México, como personas que fueron devueltas de Estados Unidos, venezolanos también, que llegaron a estar tanto asignados en albergues en Frontera Norte, como también acá en Ciudad de México, en condiciones muy precarias y sin información sobre sus casos y qué podían hacer en ese momento para ya sea volver hacia Estados Unidos o ya sea que es la opción sería llegar hacia sus países, etcétera. Entonces, lo que notamos es que sí hace falta prever una respuesta desde antes, que se están conociendo cómo se están moviendo los flujos antes de llegar al país, cuando van en Panamá, cuando vienen en Centroamérica, etcétera, antes de llegar a México, para poder prever una respuesta integral a estos flujos migratorios, conociendo las características de estos, ¿no? Y después están otras 4 etapas. Dentro de ellas también es importante mencionar que está la etapa 2 y 3, que es la restitución integral de derechos. La primera es la identificación, después está la restitución integral de derechos, y ahí para nosotros es bien importante, como te decía antes, el papel de las procuradurías de protección, que ahora sí ya están más fortalecidas. En su momento, en aquellos tiempos, en 2018-19, pues eran procuradurías que estaban apenas en formación. La verdad es que la reforma, tanto en materia de infancia como la propia reforma para crear la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue en 2014, pues dio muy poco tiempo para que las procuradurías estuvieran súper preparadas en el tema migratorio y tuvieran el personal suficiente y el presupuesto suficiente para poder hacer esos análisis de interés superior. Pero a la fecha ya tenemos, creo que, un avance muy importante de lo que pueden hacer esas procuradurías en esas etapas 2 y 3, que es la determinación de interés superior, en los planes de restitución de derechos. Entonces ahí está ya lo que les correspondería a las procuradurías hacer y coordinar sobre todo con las otras instituciones de gobierno, ya sea la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, otras más que les corresponde restituir algunos de estos otros derechos para niñas, niños y adolescentes y sus familias, que ya estén activadas, que ya estén preparadas, y ya hay una serie de mecanismos internos que se están haciendo entre estas instituciones para poder responder de manera pronta y expedita, digamos. Y luego la última etapa para nosotros también es bien importante, porque es la preparación para la vida independiente sobre todo de adolescentes. Y lo que para nosotros es importante dentro de esta política pública es que se amplíen todavía más los escenarios en donde sobre todo las adolescencias, puedan encontrar cómo hacer su vida de manera independiente. O sea, la salida para nosotros no es que estén siempre institucionalizados. De hecho, por ley, la institucionalización debería ser la última opción para que las niñas y los niños estén. Lo que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca es que se tenga que promover que haya programas o existan alternativas para que las niñas y los niños desarrollen sus capacidades, sobre todo en esta etapa de adolescencia, sus habilidades para la vida, habilidades para el trabajo, habilidades técnicas, para que puedan encontrar más fácilmente sus propios medios de vida y puedan desarrollarse también de manera independiente. Y para nosotros eso es bien importante, que se impulsen más programas o más mecanismos, sobre todo para estos perfiles que casi siempre están también invisibilizados, que son, por ejemplo, familias de adolescentes, o sea, adolescentes que son ya padres o madres que vienen embarazadas, población LGBTI, que también hemos encontrado que hay pocos espacios que puedan tener atención focalizada. Y en ese sentido, pues eso es lo que sigue, ¿no? Seguir favoreciendo esos programas de política pública que tengan componentes especializados o focalizados en esas poblaciones. Y lo otro, pues son las familias de acogida. También esa es otra de las opciones que hemos visto que pocos estados están explorando hasta ahora, a los pocos que lo están haciendo con muy buenos resultados, que sabemos, pero que es todavía incipiente en el país, y creemos que es uno de los modelos que se necesitan impulsar todavía más, porque pues en México no hay tanta experiencia en eso, pero es una oportunidad para desarrollar más políticas públicas, ¿no? Justamente ahorita que dices lo de las familias de acogida, ¿podrías explicarnos muy brevemente más o menos de qué van las familias de acogida? Sí, es una opción que la ley prevé justo para aquellos, sobre todo adolescentes, niñas y niños también, que puedan ir por lo menos 2 años a un hogar de acogida, a una familia, que el DIF hace también una serie de exámenes, una serie de pruebas para ver si las familias son viables, tienen todas las cualidades que se requiere, hay todo un protocolo que tienen que seguir.
y hay unas capacitaciones también que tienen que tomar esas familias que están interesadas a hacer hogar de acogida, y son 2 años, no más de 2 años que esas niñas y niños pueden estar en esa familia mientras se realiza cualquier otro tipo de procedimiento, ¿no? Ya sea que si el adolescente, por ejemplo, tiene familiares en Estados Unidos y hay posibilidades de que sean reunificados, se haga el proceso de reunificación familiar con esas madres o padres en Estados Unidos, pues se puede hacer para allá. El chiste es de que estas familias funjan como hogar temporal, no se pueden quedar ahí más de 2 años, y tampoco son procesos de adopción, son diferentes porque pues sí, para el proceso de adopción tendría que no haber padres y madres, pero acá lo que vemos es que la mayor parte de estas niñas y niños, sobre todo los que viajan solos, sí tienen a sus padres, ya sea que lo estén en el país de origen o en el país de destino, pero los padres están, y lo que se necesita solamente es un cuidado temporal. Es por eso que se ha desarrollado este programa. A nivel federal hay mucho más avance, ya hay protocolos y toda una serie de documentos que marcan esos lineamientos, pero los estados se han estado desarrollando paulatinamente, ¿no? Hay estados del norte que ya lo tienen un poco más avanzado, como Sonora, pues creo que tienen casos exitosos que se podrían también buscar ahí para que compartieran esa experiencia. Qué tema tan más interesante que Rosalba, porque hablas de cómo se debe transversalizar estas políticas públicas, no solamente para la niñez tradicional o como la tenemos concebida, sino también para otros grupos históricamente discriminados, que incluye también a la diversidad sexual, a las personas indígenas, etcétera. Pero querida, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, y quisiera pedirte que nos compartas las redes sociales del Instituto para las Mujeres en la Migración, cómo podemos contactarles, etcétera. Claro que sí, mira, pueden encontrarnos tanto en Facebook como IMUMI.AC, o en Twitter estamos también como @IMUMIDF, y en Instagram como IMUMI_MX. Y ahí pueden contactarnos, y pues los servicios que manejamos, tenemos una clínica jurídica que da orientación, asesoría a casos, no solo de niñas, niños y adolescentes, sino también mujeres y familias en general. Y tenemos diversas áreas como derecho familiar, derecho migratorio mexicano, derecho estadounidense, atención psicosocial. Nosotras que somos del área de infancia migrante, y pues ahí podemos, si es que llegan a tener alguna duda, alguna necesidad de asesoría, contamos con abogados que podrían tratar de solventar o acompañar sus casos. ¿Estas asesorías son gratuitas? Sí, todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Rosalba, que nos hayas explicado este tema tan importante de la niñez migrante, los importantes retos que aún tenemos, los avances que son importantes, sobre todo esta reforma que nos platicabas en la primera parte de este programa, pero que el tema presupuestal sigue siendo un punto muy importante que se debe de destacar para garantizar los derechos, como es el derecho a migrar en un contexto sano, y que bueno, hay figuras positivas como estas familias de acogida que, si bien son de carácter temporal, pues apoyan de manera importante para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En México, cada 28 de agosto se celebra a las y los abuelos, quienes representan una parte fundamental del núcleo familiar. El respeto y cuidado de los adultos mayores es fundamental para este sector poblacional, pues enfrenta importantes retos respecto a patrones sociales, culturales y ambientales que afectan su debido desarrollo. Además, afectan su estilo de vida, salud y bienestar. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.